Bueno, vamos a hablar sobre magnitudes. Magnitudes en el caso de la regla 3 simple, directa o compuesta, debemos entenderla. Ok. Debemos entenderla como las cualidades, propiedades, atributos de los objetos y que se pueden medir, es decir, expresar en número. Algunos ejemplos de magnitudes son las siguientes. Por ejemplo, el peso, pues el peso puede darse en kilos, kilogramos, gramos, ¿sí? Toneladas, ¿sí? Por ejemplo, 50 toneladas. También miremos otro ejemplo de magnitud. Tenemos acá estatura. Puede ser en metros, puede ser 1,60 metros. Puede ser en centímetros, 160 centímetros, etcétera. Y la edad, pues la podemos tener 30 años. También podemos decir 0,5 años. También podemos decir 5,5 meses. ¿Sí? Pasaje, por ejemplo, el pasaje de Transmilenio. Puede ser un pasaje, dos pasajes, tres pasajes y así sucesivamente. O en este caso el valor. El valor del pasaje de Transmilenio, 2.400, un pasaje, 4.800, dos pasajes y así sucesivamente. Estos son ejemplos de magnitudes. Son importantes porque corresponden a los conceptos con los cuales vamos a trabajar en regla de 3 simple y compuesta. Entender como regla de 3 simple y directa como aquella que en donde las magnitudes se comportan de manera similar. Me explico. Se comportan en la misma dirección. Es el caso de número de pasajes. Por ejemplo, aquí tengo la magnitud pasajes, ¿sí? Y aquí valor del pasaje, valor, es decir, en pesos, en este caso valor, ¿sí? Un pasaje tiene un costo de 2.400 pesos. Si yo aumento el número de pasajes de 1 a 2, pues va a aumentar entonces el número o el valor a pagar más exactamente, ¿sí? Si nos damos cuenta, si el número de pasajes si el número de pasajes aumenta, ¿qué pasa con el valor? Pues el valor aumenta también, ¿sí? El valor aumenta. Es decir, cuando la magnitud llamada pasaje aumenta, el valor del pasaje o el valor de el pasaje o la otra magnitud que es valor también aumenta. Entonces, eso se habla, por eso se dice que tiene el mismo comportamiento. Es decir, mientras la una aumenta, la otra también aumenta. Pero también, si esta disminuye, si baja el, el número de pasajes de 2 a 1, si baja el número de pasajes que voy a comprar, por ejemplo, la magnitud pasaje, pues ¿qué pasa con el valor? Pues vas a pagar menos, ¿cierto? Por eso también baja la otra magnitud. Entonces se dice que las dos magnitudes tienen un comportamiento igual o similar, ¿sí? O en la regla de tres simple directa podemos decir entonces que las magnitudes tienen la misma dirección, tal como están indicadas en estas flechas. Muy bien. En la regla de 3 simple directa vamos a trabajar con dos
variables o dos magnitudes, ¿sí? Aquí vamos a trabajar con dos magnitudes en regla de 3 simple y directa. Dos magnitudes. Que también la podemos llamar variables. ¿Variables por qué? Porque van a adquirir o van a cambiar su valor, su medida. Muy bien. En el caso de la regla de 3 compuestas, vamos a trabajar con tres variables, ¿sí? Y vamos a hacer una serie de relaciones, es decir, cómo una afecta a la otra y cómo esta puede afectar a otra variable en una situación determinada. Pero eso lo vamos a mirar más adelante con un ejemplo, ¿sí? Muy bien. Hablemos entonces, hagamos un ejemplo o hablemos de qué es regla de 3 simple. Directa. Entonces, destaco aquí la palabra directa. ¿Por qué? Porque, tal como le expliqué anteriormente, hay magnitudes que tienen igual comportamiento. Por ejemplo, la que habíamos visto, pasaje. Cuando aumenta el pasaje, ¿qué ocurría con el valor? Aumentaba también, ¿verdad? Con el valor también aumentaba, ¿sí? Entonces, cuando existe ese tipo de relación, cuando las magnitudes tienen el mismo comportamiento o la misma dirección, ¿sí? Es decir, que si una baja, la otra también tiene que bajar. Entonces se habla de la misma dirección. Estamos hablando entonces de un tipo específico de magnitud que se llama magnitud directamente proporcional. Por eso es importante esta palabra, directa. Porque estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales. Es decir, magnitudes que se comportan en la misma dirección, tienen el mismo comportamiento. Es decir, cuando una aumenta, ¿qué pasa con la otra magnitud o la otra variable? También aumenta. ¿Y qué pasa cuando una disminuye? La otra también disminuye. Entonces ahí estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales, que son el caso de las magnitudes que vamos a ver en la regla de 3 simple y directa. Es decir, magnitudes que tienen un comportamiento similar o en la misma dirección. Veamos la aplicación de esta proporcionalidad llamada regla de 3 simple directa. Este es el primer ejemplo que voy a hacer y lo voy a hacer con las dos magnitudes que vimos que eran directamente proporcionales, que son pasaje y valor del pasaje. Entonces, el problema es el siguiente. El problema dice así. Este es el ejemplo. El problema dice, si un pasaje tiene un costo de 2.400 pesos, ¿cuánto cuestan tres pasajes? Este es un problema. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando vamos a ubicar o a realizar una regla de 3 simple directa es identificar las variables de las magnitudes. Entonces, le voy a identificar una línea roja. Aquí tenemos entonces que esta es una magnitud y esta es otra magnitud. La vamos a colocar en columnas. La primera columna es
pasaje. La segunda columna es costo-valor. Vamos a llamarla costo. Muy bien. Entonces, paso siguiente es colocar los datos que aparecen en el problema. El primer problema te dice que el valor de un pasaje es igual a 2.400 pesos. La pregunta es, ¿cuánto cuestan? No sabemos el valor. Por eso aquí voy a colocar una incógnita, 3 pasajes. Ahí tenemos entonces la primera presentación de la regla de 3 simple, ubicando los datos. Paso siguiente que vamos a hacer es convertir esto a números, a fraccionarios, ¿sí? Porque esta es una relación o una proporción, que es una igualdad entre dos razones o dos fracciones. Entonces tenemos que un tercio es igual a 2.400 sobre X, que es la incógnita. Voy a ponerla con otro color. Este sí que. ¿Sí? X. Entonces, utilizando la ley de la proporcionalidad, vamos a encontrar que cuando multiplicamos estos dos números, su resultado tiene que ser igual a la multiplicación de estos dos números. Entonces pasamos a hacer la multiplicación. 1 por X es igual a 3 por 2.400. Despejamos X. X queda sola. Es igual. Este 1 que está acá pasa a dividir. Lo pongo aquí. ¿Sí? Y multiplicamos 3 por 2.400 da 0, 0, 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 2, 6 y 1, 7. Y entonces podemos decir que el valor de 3 pasajes es de 7.200 pesos. Esta es la respuesta a ese problema, utilizando la proporcionalidad o la regla de 3 simple directa.